Marzo de 1945. Oeste de Alemania. Mariscal de campo Bernard Law Montgomery había pasado meses meticulosamente preparando Operación Plunder, visionándola como operación de cruce de río más espectacular desde desembarcos de Día D mismos. Esto iba a ser asalto masivo, elaboradamente orquestado a través de Río Rin, que demostraría concluyentemente excelencia militar británica y finalmente borraría memoria dolorosa de falla catastrófica de Market Garden. 6 meses antes en Arnhem. Alcance y ambición. Alcance y ambición de Operación Plunder era absolutamente asombroso en su escala. Sobre 80.000 tropas británicas y canadienses participarían en asalto coordinado. 5.000 piezas de artillería habían sido cuidadosamente posicionadas a lo largo de ribera oeste de Rin, listas para entregar bombardeo preparatorio aplastante que pulverizaría posiciones defensivas alemanas. Puentes. Pontones. Puentes-pontones habían sido prefabricados en talleres lejos detrás de líneas, organizados en posiciones adelantadas para despliegue rápido momento que condiciones permitieran tropas aerotransportadas lanzarían detrás de líneas alemanas, para asegurar características clave de terreno, y prevenir que refuerzos alcanzaran sitios de cruce donde asalto ocurriría. Montgomery había calculado cada detalle concebible con precisión obsesiva. Depósitos de suministro habían sido establecidos con inventarios exactos meticulosamente rastreados: munición, combustible, comida, suministros médicos. Cada artículo catalogado y posicionado. Ingenieros. Habían mapeado fondo de río en múltiples puntos de cruce potenciales, usando sondeos de profundidad, determinando ubicaciones óptimas para colocación de puente, basado en velocidad de corriente, composición del lecho de río y rutas de aproximación. Oficiales de inteligencia habían analizado posiciones defensivas alemanas, por reconocimiento aéreo e informes de agentes, creando mapas detallados mostrando nidos de ametralladora, baterías de artillería, puestos de observación y concentraciones de tropas. Cronología de operación. Cronología de operación estaba fijada con precisión de reloj suizo. Cada momento planeado. Bombardeo de artillería comenzaría exactamente 21:00. 0 horas 23 de marzo. Botes de asalto de infantería lanzarían precisamente 21:30 horas. Primera ola establecería cabezas de playa seguras en ribera. Ingenieros. Comenzarían construcción de puente 22:00 horas para amanecer. 24 de marzo, blindaje estaría cruzando a Alemania en fuerza. Era planeación militar. Era planeación militar en su mejor absoluto. Tipo de enfoque metódico y comprensivo que Montgomery creía representaba profesionalismo militar apropiado y tradición militar británica. Así era como guerras deberían ser luchadas, con preparación cuidadosa, fuerza abrumadora aplicada en puntos decisivos, y riesgo aceptable mínimo. Montgomery había incluso invitado a primer ministro Winston Churchill a asistir personalmente y presenciar operación de primera mano. Churchill había aceptado invitación entusiastamente, ansioso por ver fuerzas británicas entregar lo que Montgomery prometió sería golpe decisivo. Montgomery le aseguró que operación sería momento corona de guerra europea, golpe decisivo que destrozaría defensas alemanas y abriría camino hacia Berlín mismo. Para Montgomery, Operación Plunder representaba mucho más que solo operación de cruce de río. Era vindicación, redención, prueba. Después de falla de Market Garden en septiembre de 1944, cuando su plan ambicioso de asegurar puentes por Rin había terminado en desastre absoluto en Arnhem, con primera división aerotransportada británica virtualmente destruida.
Montgomery desesperadamente necesitaba éxito claro e inequívoco. Operación Plunder. Operación Plunder proveería ese éxito definitivamente. Demostraría más allá de cuestión que fuerzas británicas, apropiadamente lideradas y apropiadamente abastecidas con recursos adecuados, eran igual de cualquier ejército en mundo. Confianza de Montgomery. Confianza de Montgomery era absoluta e inquebrantable. Tenía hombres, experimentados, bien entrenados, tenía equipo, todo necesitado para operación mayor. Tenía plan, perfeccionado por meses de estudio cuidadoso. Nada podía posiblemente salir mal, porque había sistemáticamente eliminado cada variable concebible por preparación meticulosa, pero aproximadamente 200 kilómetros. Pero aproximadamente 200 kilómetros al sur. Otro general estaba mirando mismo río con ideas muy diferentes sobre cómo cruzarlo. Teniente General George S. Patton, Jr. Teniente General George S. Patton, Jr., comandando Tercer Ejército estadounidense con su estilo agresivo característico. Había recibido órdenes de General Omar Bradley respecto cruce de Rin. Tercer Ejército debía avanzar a área alrededor Mainz, aproximadamente 160 kilómetros sur de sitio de cruce planeado de Montgomery. Cuando Patton alcanzara Rin en Mainz, estaba autorizado a cruzar si oportunidad favorable se presentaba. Órdenes eran claras, pero notablemente no urgentes. Plan estratégico de Eisenhower. Plan estratégico general de Eisenhower priorizaba cruce norte de Montgomery como esfuerzo principal. Recursos, combustible, munición, equipo de puentes, apoyo aéreo. Estaban siendo concentrados para apoyar Operación Plunder. Cruce de Tercer Ejército en Mainz era explícitamente secundario. Algo para ser ejecutado después de que Operación de Montgomery tuviera éxito y atrajera reservas alemanas norte. Patton entendía lógica estratégica detrás de esta asignación perfectamente bien. También la odiaba con intensidad visceral. Para Patton, Rin representaba último obstáculo geográfico mayor antes de conducir al corazón mismo de Alemania. Cruzarlo rápidamente significaba terminar guerra más rápido, salvar vidas aliadas. Cruzarlo. Antes de Montgomery, cruzarlo. Antes de Montgomery significaba demostrar que audacia y velocidad estadounidense eran tácticamente superiores. A precaución británica y preparación elaborada, Patton. Tenía múltiples motivaciones poderosas conduciéndolo. Quería gloria para armas estadounidenses, demostrar concluyentemente que fuerzas estadounidenses eran poder aliado dominante. Quería reconocimiento para Tercer Ejército, formación que comandaba y había liderado por Francia y profundo en Alemania. Y sí, quería gloria personal. Satisfacción de lograr éxito espectacular, que sería recordado en historia militar mucho después de que se hubiera ido. Pero sobre todo, Patton quería vencer a Montgomery al Rin. Rivalidad entre ellos era profunda, personal y arraigada en años de fricción. Habían chocado repetidamente en Sicilia. Por toda Francia, por campaña europea entera, Montgomery representaba todo lo que Patton genuinamente despreciaba sobre liderazgo militar. Precaución cuando agresión era llamada, planeación rígida cuando flexibilidad era necesitada, obsesión con batallas establecidas, elaboradas, en lugar de explotación y persecución implacable, y actitud de Montgomery hacia fuerzas estadounidenses absolutamente enfurecía a Patton en cada nivel. Montgomery frecuentemente implicaba, a veces sutilmente, a veces no, que fuerzas británicas eran más profesionales, mejor disciplinadas, más militarmente sólidas y competentes que sus contrapartes estadounidenses, que éxitos estadounidenses eran debido primariamente a recursos abrumadores y capacidad industrial, en lugar de habilidad táctica real, que generales como Patton
Eran vaqueros, valientes quizás, incluso valientes, pero fundamentalmente careciendo de sofisticación militar y juicio profesional. Patton intentaba probar. Patton intentaba probar a Montgomery equivocado, en forma más pública y dramática posible. Cruzaría Rhin primero, con preparación mínima a fracción de costo y bajas que operación elaborada de Montgomery requeriría. Por mediados de marzo. Por mediados de marzo, mientras Tercer Ejército avanzaba constantemente hacia Rhin, Patton preparó metódicamente para cruce oportunista. Posicionó botes de asalto cerca de Río en múltiples puntos de cruce potenciales. Identificó y reconoció varios sitios potenciales donde defensas alemanas parecían débiles. Coordinó con sus unidades de ingenieros sobre procedimientos rápidos de construcción de puente. Y esperó pacientemente momento cuando condiciones serían favorables para cruce sorpresa. Ese momento llegó. 22 de marzo de 1945. Patrullas de reconocimiento de Tercer Ejército reportaron que defensas alemanas cerca de Pueblo Oppenheim, sur de Mainz, eran sorprendentemente débiles y escasamente sostenidas. Área estaba ligeramente defendida con fuerzas alemanas mínimas. Comandantes alemanes habían concentrado sus reservas disponibles más norte, esperando que cruce aliado principal ocurriera en sector de Montgomery, donde preparaciones eran obviamente masivas. Patton tomó su decisión inmediatamente, sin dudar. Tercer Ejército cruzaría en Oppenheim, no en días o semanas cuando Cuartel General Superior lo autorizara. Esta noche, 22 de marzo de 1945. Operación que Patton planeó. Operación que Patton planeó era antítesis absoluta de enfoque elaborado de Montgomery. No habría bombardeo de artillería masivo durando horas para alertar a alemanes que algo venía. Sin lanzamientos aerotransportados detrás de líneas enemigas. Sin coordinación elaborada de fuerzas aéreas y terrestres. Solo soldados de infantería y botes de asalto de lona. Cruzando bajo cobertura de oscuridad, confiando enteramente en sorpresa y velocidad. En lugar de poder de fuego abrumador, oficiales de personal de Patton levantaron preocupaciones serias sobre plan apresurado. Tal cruce rápido violaba doctrina militar estándar sobre preparación apropiada. Reconocimiento adecuado no había sido conducido en suficiente detalle. Apoyo de artillería no había sido apropiadamente posicionado. Instalaciones médicas no estaban todavía establecidas para manejar bajas masivas potenciales. Cruz se encontraba resistencia alemana inesperadamente fuerte, bajas podían ser severas y evacuación difícil. Patton descartó cada preocupación con confianza característica. Alemanes eran débiles, desorganizados, desmoralizados. Si Tercer Ejército se movía suficientemente rápido con sorpresa suficiente, podían establecer cabeza de puente sólida. Antes de que comandantes alemanes incluso se dieran cuenta que cruce estaba ocurriendo. Velocidad era más importante. Velocidad era más importante que preparación meticulosa. Sorpresa era más valiosa que poder de fuego abrumador. 22:30 horas del 22 de marzo. 22:30 horas del 22 de marzo. Elementos de Quinta División de Infantería comenzaron a cruzar Rhin en Oppenheim bajo cobertura de oscuridad. Botes de asalto de lona, cada uno cargando aproximadamente 12 soldados con sus armas y equipo. Remaron quietamente por Río Oscuro. Posiciones alemanas en ribera. Permanecieron silenciosas, inconscientes. Sin luces de búsqueda sondeando oscuridad. Sin fuego de ametralladora, sin bombardeo de artillería. Alemanes estaban totalmente sorprendidos. Muchos soldados alemanes estaban durmiendo en sus posiciones. Otros estaban en áreas de retaguardia creyendo que línea de frente era estable y segura. Cuando soldados estadounidenses emergieron súbitamente de oscuridad,
y asaltaron posiciones alemanas con agresión abrumadora. Resistencia colapsó casi inmediatamente. Para amanecer, 23 de marzo. Para amanecer, 23 de marzo. Tercer Ejército había establecido cabeza de puente sólida y defendible en ribera este de Rin. Ingenieros ya estaban construyendo puentes pontones para traer vehículos y equipo pesado. Blindaje estaba preparándose para cruzar en fuerza, y bajas habían sido notablemente, casi increíblemente, ligeras. Menos de 34 soldados. Menos de 34 soldados matados o heridos en operación entera. Patton lo había hecho. Patton lo había hecho. Había cruzado Rin adelante de cronograma con preparación mínima y a costo insignificante en vidas estadounidenses. Era exactamente tipo de operación audaz y agresiva, en la que había construido su reputación entera. Ahora solo necesitaba asegurarse absolutamente de que el mundo supiera sobre ello, preferiblemente antes de que operación elaborada de Montgomery incluso comenzara. 23 de marzo de 1945, 23 de marzo de 1945. Mañana, cuartel general. Tercer Ejército, Alemania. Patton estaba despierto bien antes de amanecer, monitoreando informes fluyendo de cruce de Rin en Oppenheim. Noticias eran extraordinariamente positivas, excediendo incluso sus expectativas optimistas. Cabeza de puente estaba expandiéndose rápidamente contra resistencia mínima. Contraataques alemanes eran mínimos, desorganizados, fácilmente repelidos. Ingenieros estaban haciendo progreso rápido en construcción de puente pontón. En horas, blindaje estaría cruzando a Alemania en fuerza significativa. Operación había tenido éxito. Operación había tenido éxito más allá, incluso de expectativas usualmente optimistas de Patton. Río que propaganda alemana había declarado inexpugnable. Que doctrina militar alemana insistía solo podía ser cruzado con preparación masiva y fuerza abrumadora. Había sido cruzado por división única usando nada sino botes de lona y sorpresa. Primer instinto de Patton era compartir noticias inmediatamente. Contactar a Bradley, informar a Eisenhower, asegurar que todos en cuartel general superior supieran que Tercer Ejército había logrado lo que planificadores habían insistido requeriría semanas de preparación cuidadosa. Pero Patton también reconoció astutamente que tiempo importaba crucialmente. Si anunciaba cruce demasiado temprano, cuartel general superior podría ordenarle detener, consolidar, esperar coordinación con otras operaciones planeadas. Mejor establecer hechos. Mejor establecer hechos en terreno primero. Conseguir suficientes fuerzas a través de Rin. Que cualquier orden de retirarse sería completamente impráctica. Crear situación donde éxito de cruce hiciera debate adicional sin sentido. Para media mañana, 23 de marzo. 2 regimientos completos de Quinta División de Infantería estaban a través de Rin. Cabeza de puente era aproximadamente 5 kilómetros profunda y expandiéndose constantemente. Fuerzas alemanas en sector estaban retirándose o rindiéndose sin ofrecer resistencia seria. Tercer Ejército. No solo estaba a través de Rin, estaban avanzando a Alemania con oposición mínima. Patton decidió era tiempo de informar a Bradley de lo que había logrado. Colocó llamada a cuartel general 12º Grupo de Ejército. Cuando Bradley vino a línea. Tono de Patton fue deliberadamente casual, casi indiferente, como si reportara operaciones rutinarias. En lugar de logro histórico, Patton informó a Bradley de hecho que Tercer Ejército estaba a través de Rin. Cabeza de puente en Oppenheim. Era segura y expandiéndose. 2 divisiones estarían a través para caída de noche. Bajas habían sido insignificantes. Reacción de Bradley fue sorpresa atónita, mezclada con incredulidad.
no había autorizado cruce en Oppenheim. Tercer Ejército se suponía cruzaría en Mainz, no Oppenheim, y ciertamente no sin coordinación con Cuartel General Superior Patton. Patton explicó con franqueza característica. ¿Qué oportunidad se había presentado inesperadamente? Defensas alemanas eran débiles y vulnerables. Esperar autorización formal habría permitido a alemanes tiempo para reforzar. Así que había actuado por iniciativa propia. Como comandantes de campo de batalla deben. Bradley estaba atrapado. Bradley estaba atrapado entre irritación por insubordinación flagrante de Patton y admiración genuina por resultados logrados. Tercer Ejército había logrado en una noche, lo que planeación convencional sugería. Tomaría semanas de preparación barrera de Rin, última línea defensiva mayor de Alemania. Había sido atravesada con menos bajas, que día típico de operaciones rutinarias Bradley. Bradley tomó decisión pragmática. Cruz ya estaba logrado. Fait accompli. Ordenar a Patton retirarse sería sin sentido y desperdiciaría oportunidad significativa creada. Mejor apoyar operación y explotar éxito agresivamente. Pero Patton no estaba satisfecho con simplemente informar a Bradley de cruce, para tarde 23 de marzo, cuando fuerzas alemanas habían comenzado a responder a cruce Oppenheim. Con fuego de artillería y ataques de Luftwaffe en puentes pontones, Patton llamó a Bradley de nuevo. Esta vez, tono de Patton fue urgente y enfático, exigente. Exigió que Bradley liberara noticias de cruce a prensa inmediatamente sin demora. Patton quería que el mundo entero supiera que Tercer Ejército había cruzado Rin. Antes de que Operación Plunder de Montgomery incluso comenzara. Razonamiento de Patton era completamente transparente para todos involucrados. Montgomery había estado preparando su cruce de Rin por meses, con recursos enormes. Operación estaba programada a comenzar esa misma noche. En solo horas Montgomery había invitado a Churchill a presenciarla personalmente. Periódicos británicos y estadounidenses estaban preparados para cubrirla extensamente, como avance decisivo de campaña europea. Y Patton quería robar trueno de Montgomery completa y totalmente. Quería titulares de periódicos anunciando que ejército estadounidense ya había cruzado Rin antes de que operación británica comenzara. Quería que operación meticulosamente planeada de Montgomery fuera eclipsada por éxito improvisado de Tercer Ejército, Bradley. Entendía exactamente lo que Patton estaba haciendo. Era mezquino, competitivo, políticamente motivado. En lugar de militarmente necesario, enfurecería a Montgomery y crearía tensión seria en estructura de comando, aliada a Eisenhower. Eisenhower estaría molesto que Patton estaba luciendo, en lugar de mantener cooperación profesional, pero Bradley también entendía que Patton tenía fundamentalmente razón sobre significado estratégico. Cruce de Tercer Ejército demostraba concluyentemente que Rin podía ser atravesado rápida y baratamente, que preparación elaborada no siempre era necesaria, que fuerzas estadounidenses podían lograr resultados dramáticos por velocidad y audacia, que fuerzas británicas requerían meses para planear Bradley. Autorizó liberación de noticias a prensa. Anuncio fue cronometrado deliberadamente. Suficientemente tarde que Montgomery no podía posiblemente acelerar su operación. Suficientemente temprano que periódicos estadounidenses llevarían historia, antes de que periódicos británicos reportaran sobre Operación Plunder. Noticias alcanzaron a Montgomery a 11:20 horas 23 de marzo. Solo 13 horas antes de que Operación Plunder estuviera programada a comenzar. Montgomery estaba
Montgomery estaba en su cuartel general adelantado, conduciendo revisiones finales de planes operacionales. Cuando ayudante entregó informe que Tercer Ejército había cruzado Rin en Oppenheim. Reacción inmediata de Montgomery, registrada por múltiples testigos presentes. Fue fría y desdeñosa. Reconoció que Patton había cruzado Rin en algún lugar. Lo caracterizó como muy estadounidense, impulsivo, apresurado, careciendo de planeación y coordinación apropiadas. Luego declaró tajantemente que Operación Plunder procedería exactamente como programado y demostraría diferencia fundamental entre cruzar río y conducir operación militar apropiada. Declaración reveló perspectiva de Montgomery perfectamente. Cruz de Patton en Oppenheim era, en vista profesional de Montgomery, meramente incursión o reconocimiento en fuerza. No operación militar genuina de cualquier significado, carecía de escala. Preparación. Planeación comprensiva. Que caracterizaba a empresas militares serias. Operación Plunder, por contraste. Sería ejemplo de libro de texto, de cómo operaciones de armas combinadas modernas deberían ser ejecutadas. Apoyo de artillería masivo, lanzamientos aerotransportados, operaciones de ingenieros coordinadas, fuerza abrumadora aplicada en puntos decisivos. Sería cruce que historiadores militares estudiarían, y que oficiales futuros aprenderían. En colegios de personal, pero bajo desdén profesional de Montgomery estaba furia genuina, meses de preparación cuidadosa, miles de toneladas de suministros meticulosamente acumulados, promesa hecha a Churchill. Que este sería momento corona de guerra. Todo eclipsado por general estadounidense con botes de lona y audacia pura, ira de Montgomery. Ira de Montgomery no era solo sobre gloria personal o orgullo herido. Era sobre validación de enfoque, sobre probar qué método de guerra era superior. Montgomery creía que guerras eran ganadas por planeación cuidadosa y ejecución metódica. Patton creía que guerras eran ganadas por velocidad, agresión y explotación audaz de oportunidades fugaces. Cruz de Rin sería citado por décadas, como evidencia para una perspectiva u otra. Y Patton acababa de anotar punto decisivo en ese argumento fundamental. Cruzando primero, más rápido y más barato de lo que operación elaborada de Montgomery lograría. Por próximas 48 horas. Contraste entre dos cruces se volvió incluso más agudo y pronunciado. Operación Plunder procedió exactamente como planeado, con precisión de libro de texto. Bombardeo de artillería comenzó en cronograma, infantería cruzó en botes de asalto. Ingenieros construyeron puentes, fuerzas aerotransportadas lanzaron detrás de líneas alemanas. Operación fue ejecutada con precisión y profesionalismo, pero también fue costosa en recursos y vidas. Bombardeo preparatorio consumió miles de toneladas de munición. Lanzamientos aerotransportados resultaron en bajas significativas. Cuando algunas unidades aterrizaron en áreas con resistencia alemana más fuerte de lo anticipado, cruce de río mismo, aunque exitoso, causó sobre 500 bajas. Mientras tanto, cabeza de puente de Tercer Ejército en Oppenheim, continuaba expandiéndose rápidamente, contra oposición mínima. Para 25 de marzo, solo 3 días después de cruce inicial. 2 divisiones enteras estaban a través de Rin, Tercer Ejército. Estaba avanzando con resistencia mínima y bajas totales permanecían bajo 100 estadísticas operacionales. Estadísticas operacionales contaban historia cruda que no podía ser ignorada. Cruz de Montgomery había involucrado 80,000 tropas,
5.000 piezas de artillería, apoyo aéreo masivo y meses de preparación extensa. Bajas excedieron 500. Cruce de Patton. Cruz de Patton había involucrado una división inicialmente apoyo de artillería mínimo, sin apoyo aéreo en absoluto y virtualmente sin preparación. Bajas estaban bajo 100. Cobertura de periódicos. Cobertura de periódicos reflejó este contraste dramático. Periódicos estadounidenses llevaron titulares celebrando logro espectacular de Tercer Ejército. Periódicos británicos cubrieron Operación Plunder extensamente, pero no podían ignorar que estadounidenses habían cruzado primero. Narrativa que Montgomery. Narrativa que Montgomery había esperado controlar, que fuerzas británicas habían entregado golpe decisivo por Rhin. Estaba irreversiblemente perdida. Churchill, quien había viajado a Alemania específicamente para presenciar operación de Montgomery, se encontró discutiendo cruce de Patton tanto como Plunder. Primer ministro fue gracioso públicamente, alabando ambas operaciones, pero privadamente estaba reportadamente divertido por audacia de Patton y incomodidad obvia de Montgomery. Furia de Montgomery se intensificó con cada hora pasando. Desde su perspectiva, Patton había deliberadamente saboteado significado de Operación Plunder. Había actuado sin autorización apropiada para robar gloria, que legítimamente pertenecía a 21º Grupo de Ejército. Había violado principio fundamental de operaciones coordinadas, que era esencial para mantener cooperación aliada, y Montgomery creía firmemente que insubordinación de Patton requería consecuencias. Si generales podían simplemente ignorar planes operacionales y lanzar operaciones no autorizadas cuando se sentían, disciplina militar colapsaría enteramente a Eisenhower. Necesitaba tomar acción. Para 26 de marzo, Montgomery había tomado su decisión. Formalmente, recomendaría a Eisenhower que Patton fuera relevado de comando. No como castigo, aunque Montgomery ciertamente sentía que Patton merecía castigo, sino como cumplimiento necesario de disciplina militar y coordinación. Argumento de Montgomery sería directo y lógico. Patton había lanzado Operación Mayor sin autorización de Schaeff. Había violado plan operacional acordado, que asignaba prioridad de cruce de Rhin a 21. Grupo de Ejército. Lo había hecho por gloria personal, en lugar de necesidad militar, y había dañado cooperación aliada, convirtiendo cruce de Rhin en competencia, en lugar de esfuerzo coordinado. Por lo tanto, Montgomery argumentaría: Patton debería ser removido de comando de Tercer Ejército y reasignado a posición donde sus instintos agresivos pudieran ser canalizados sin interrumpir operaciones de teatro. Era recomendación seria con consecuencias potencialmente significativas. Montgomery era diputado de Eisenhower para operaciones terrestres. Su opinión llevaba peso sustancial y estaba preparado para empujar asunto forzosamente. Confrontación entre Montgomery y Eisenhower sobre destino de Patton. Probaría límites de cooperación aliada y forzaría a Eisenhower a hacer elección. Apoyar su general estadounidense difícil pero brillante, o mantener armonía con su diputado británico. Sacrificando a Patton 26 de marzo de 1900, 45-26 de marzo de 1945. Cuartel General 21º Grupo de Ejército, Alemania. Montgomery compuso su mensaje a Eisenhower con precisión que traía a todos asuntos militares. Comunicación sería formal, profesional e inequívoca. Expondría caso para relevar a Patton de comando, basado en disciplina militar, en lugar de animosidad personal. Argumento central. Argumento central era simple y directo. Patton había lanzado operación de cruce de Río Mayor, sin autorización de Cuartel General Supremo Fuerza Expedicionaria. Aliada, órdenes de Tercer Ejército. Órdenes de Tercer Ejército habían sido
avanzar a Mainz y prepararse para cruce en esa ubicación. Cuando formalmente autorizado, en cambio, Patton había cruzado en Oppenheim, ubicación diferente enteramente, y lo había hecho días adelante de cualquier cronología aprobada. Esto no era desviación. Esto no era desviación menor de órdenes, o interpretación razonable de intención. Era violación fundamental de principio, que operaciones deben ser coordinadas por canales de comando apropiados. Si cada comandante de ejército se sentía libre para lanzar operaciones basadas en oportunidades percibidas, en lugar de planes coordinados, estructura de comando aliada entera se volvería disfuncional. Mensaje de Montgomery. Mensaje de Montgomery enfatizó cuidadosamente que esto no era sobre éxito o falla de operación de Patton. Cruz de Rhin en Oppenheim había tenido éxito militarmente. Montgomery reconoció eso claramente y sin reserva. Pero éxito no justificaba retroactivamente insubordinación. Disciplina militar requería consecuencias para violaciones de órdenes. Sin importar resultados, mensaje también abordó impacto en cooperación aliada. Montgomery señaló que recursos habían sido asignados: equipo de puentes, artillería, munición, apoyo aéreo, para apoyar Operación Plunder, basado en entendimiento de que sería operación de cruce de Rhin, primaria. En final de marzo, cruce no autorizado de Patton había interrumpido esa asignación de recursos y complicado coordinación entre fuerzas británicas y estadounidenses. Además, Montgomery argumentó, comportamiento de Patton era parte de patrón perturbador. Por toda campaña europea, Patton había repetidamente empujado límites, interpretado órdenes creativamente y priorizado gloria personal sobre operaciones coordinadas. En Sicilia, en Francia, y ahora en Alemania. Patton había demostrado que valoraba independencia sobre cooperación. Conclusión de Montgomery fue directa e inequívoca. General Patton debería ser relevado de comando de Tercer Ejército, no como castigo per se, sino como reconocimiento de que su estilo de comando era fundamentalmente incompatible con requisitos de guerra de coalición. Talentos innegables de Patton podían ser utilizados en posición donde sus instintos agresivos serían activos en lugar de pasivos, quizás comandando fuerzas de ocupación o planeando operaciones futuras, pero no debería comandar ejército de campo, donde coordinación con fuerzas aliadas era esencial. Mensaje fue enviado por canales seguros a Cuartel General Shaef. El 26 de marzo, Montgomery lo marcó como requiriendo atención y respuesta personal de Eisenhower. Montgomery estaba confiado que su argumento era sólido y convincente. Había enmarcado asunto en términos de disciplina militar y coordinación operacional. En lugar de rivalidad personal, había reconocido éxito táctico de Patton, mientras mantenía que éxito no excusaba insubordinación y había posicionado recomendación como necesaria para mantener cooperación aliada. Argumento que resonaría con Eisenhower, quien había pasado años manejando política de coalición. Pero Montgomery también sabía que estaba tomando riesgo significativo. Eisenhower podría no apoyar relevar a Patton. Opinión pública estadounidense favorecía fuertemente a Patton. Era visto como general agresivo y victorioso que obtenía resultados. Relevarlo sería políticamente controversial en Estados Unidos. Aún así, Montgomery creía que principio importaba más que política. Si Eisenhower quería mantener comando y control efectivo sobre fuerzas aliadas,
Necesitaba cumplir disciplina, y eso significaba consecuencias para generales, que operaban independientemente en lugar de cooperativamente. Mensaje de Montgomery estaba en tránsito a cuartel general, Shaef. Situación estratégica continuaba evolucionando rápidamente. Cabeza de puente de Tercer Ejército en Oppenheim ahora era 15 kilómetros profunda. 2 divisiones completas estaban a través de Rin. Avanzando Patton ya había comenzado a planear próxima fase. Avance rápido hacia Frankfurt, y luego más profundo en Alemania. Operación Plunder. Operación Plunder también estaba procediendo exitosamente. Para 26 de marzo, fuerzas británicas y canadienses habían establecido cabezas de puente sólidas. Estaban expandiéndose. Esta operación estaba logrando todos sus objetivos, aunque a costo más alto que Cruce de Patton. Pero narrativa había sido establecida irreversiblemente. Cobertura de periódicos se enfocó en Cruce dramático de Patton. Como momento de avance, Operación Plunder fue reportada como operación de seguimiento importante y exitosa, pero no golpe decisivo. Que Montgomery había intentado que fuera esta narrativa enfureció. Esta narrativa enfureció a Montgomery, no solo por orgullo herido, sino porque creía que era estratégicamente engañosa. Cruce de Patton en Oppenheim era tácticamente brillante, pero estratégicamente secundario. Golpe decisivo contra defensas alemanas estaba siendo entregado por 21, Grupo de Ejército en Norte, donde reservas alemanas estaban concentradas y donde avance llevaría directamente a región industrial, Ruhr, corazón económico de Alemania. Pero periódicos no reportaban análisis estratégico matizado, reportaban historias dramáticas, y Patton cruzando Rin con botes de lona. Hacía mejor historia que operación metódica de Montgomery. Frustración de Montgomery fue agravada por informes de comportamiento de Patton después de Cruce. 2 días después de establecer cabeza de puente, Patton había personalmente cruzado Rin en uno de puentes pontones que ingenieros de Tercer Ejército habían construido. Múltiples testigos reportaron que a mitad de puente, Patton había parado, caminado al borde y orinado en Rin. Cuando preguntado sobre su acción, Patton había reportadamente declarado que había estado esperando mucho tiempo para hacer eso. Literalmente aliviarse en última barrera defensiva de Alemania. Era Patton Vintage. Crudo teatral. Diseñado para impacto simbólico máximo. Montgomery encontró gesto vulgar e improfesional. Epitomizaba todo lo que no le gustaba sobre Patton. Espectáculo, vulgaridad, priorización de gesto personal, sobre profesionalismo militar. Pero soldados estadounidenses lo amaron. Historia se esparció rápidamente por Tercer Ejército y luego por fuerzas estadounidenses en Europa. Se volvió leyenda Patton. Patton literalmente orinando en Alemania de Hitler, mostrando desprecio por defensas enemigas y capacidad militar alemana. Contraste entre Montgomery y Patton no podría haber sido más agudo. Montgomery conducía guerra como partida de ajedrez. Movimientos cuidadosamente planeados, riesgos calculados, énfasis en posición y recursos. Patton conducía guerra como carga de caballería. Velocidad, agresión, gestos dramáticos, énfasis en moral e impulso. Ningún enfoque era inherentemente superior. Ambos tenían fortalezas y debilidades, pero eran filosofías de comando fundamentalmente incompatibles. Y Cruce de Rin se había vuelto referéndum sobre qué enfoque era más efectivo. Desde perspectiva de Montgomery, respuesta debería haber sido obvia. Su operación había involucrado
planeación apropiada, preparación adecuada y ejecución coordinada. Había logrado todos objetivos con bajas aceptables. Era como operaciones militares modernas deberían ser conducidas, pero desde perspectiva pública, y cada vez más desde perspectiva militar. Enfoque de Patton había ganado. Había cruzado más rápido, más barato y más dramáticamente. Había demostrado que velocidad y audacia podían lograr resultados que planeación elaborada no podía igualar. Mensaje de Montgomery. Mensaje de Montgomery alcanzó cuartel general de Eisenhower, tarde del 26 de marzo. Fue marcado urgente, y solo para ojos de comandante supremo. Oficiales de personal reconocieron su sensibilidad y aseguraron que fuera entregado a Eisenhower personalmente. Eisenhower leyó recomendación de Montgomery. Que Patton fuera relevado de comando. Leyó argumentos sobre disciplina militar y coordinación. Leyó referencias a patrón de Patton de acción independiente y desprecio por canales apropiados. Y Eisenhower enfrentó exactamente el dilema que Montgomery había anticipado. ¿Debería apoyar preocupaciones legítimas de Montgomery sobre disciplina militar? ¿O debería proteger a Patton, cuyos resultados eran innegables, aunque sus métodos fueran problemáticos? Decisión. Definiría enfoque de Eisenhower para manejar su subordinado más difícil y más efectivo. También enviaría mensajes sobre qué importaba más. En meses finales de guerra, cooperación y coordinación, o resultados y velocidad. Eisenhower no respondió. Eisenhower no respondió a mensaje de Montgomery inmediatamente. Necesitaba pensar cuidadosamente sobre su respuesta, considerar implicaciones militares, ramificaciones políticas y relaciones personales involucradas. Pero Eisenhower también sabía que cualquier cosa que decidiera, alguien estaría furioso. Si relevaba a Patton, fuerzas estadounidenses lo verían como capitulación a presión británica y favoritismo hacia Montgomery. Si rechazaba relevar a Patton, Montgomery lo vería como tolerancia de insubordinación y favoritismo hacia estadounidenses. No había decisión que satisfaría a todos. Eisenhower tendría que elegir qué principio importaba más, y aceptar consecuencias de esa elección, y privadamente, Eisenhower ya había comenzado a formar su conclusión, porque sabía algo sobre Patton, que Montgomery quizás no apreciaba completamente. Patton no era solo comandante táctico talentoso, era multiplicador de fuerza, general, cuya presencia y personalidad conducían soldados a lograr cosas que no pensaban eran posibles. Cruz de Rin en Oppenheim ejemplificaba esto perfectamente. Ningún otro general estadounidense habría intentado tal operación. Con tan poca preparación, ningún otro general habría tenido éxito. Con tan pocas bajas, Patton lo había hecho. Porque creía que era posible, y sus soldados creían en él. ¿Podía Eisenhower permitirse perder eso? Especialmente ahora en meses finales de guerra, cuando persecución agresiva de fuerzas alemanas retirándose podía terminar conflicto rápidamente. Respuesta de Eisenhower estaba comenzando a cristalizarse. Y era respuesta que Montgomery no gustaría. 27 de marzo de 1945. 27 de marzo de 1945. Cuartel General, Chaef, Reims, Francia. Eisenhower se sentó en su escritorio, con mensaje de Montgomery frente a él. Lo había leído múltiples veces, considerando argumentos desde cada ángulo. Recomendación era seria y formalmente presentada. Demandaba respuesta sustantiva. Posición de Eisenhower.
Posición de Eisenhower como comandante supremo. Requería que balanceara demandas competidoras constantemente: efectividad militar, sensibilidad política, cooperación aliada, intereses nacionales, relaciones personales. Cada decisión involucraba compensaciones, y cada compensación creaba insatisfacción en algún lugar. Pregunta de Patton. Pregunta de Patton epitomizaba estas demandas competidoras. Argumentos de Montgomery eran legítimos. Patton había operado fuera de parámetros autorizados. Había lanzado Operación Mayor sin coordinación, por canales apropiados. Sus acciones habían complicado asignación de recursos e interrumpido operaciones planeadas. Estas eran preocupaciones. Estas eran preocupaciones reales. Organizaciones militares requieren disciplina y coordinación. Para funcionar efectivamente, comandantes que operan independientemente, basados en su propio juicio. En lugar de planes coordinados, crean caos. Si comportamiento de Patton era aceptado sin consecuencias, otros comandantes podrían concluir que también podían ignorar directivas cuando conveniente. Pero Eisenhower también tenía que considerar resultados. Cruz de Rin de Patton había logrado en una noche. Lo que planeación convencional sugería requeriría semanas. Tercer ejército había atravesado. Última línea defensiva mayor de Alemania, con bajas mínimas. Y ahora estaba avanzando rápidamente. En territorio alemán, impacto estratégico. Impacto estratégico era significativo y favorable. Además, Eisenhower entendía algo sobre Patton, que era difícil de articular en lenguaje militar formal. Patton tenía habilidad casi sobrenatural para evaluar situaciones de campo de batalla y explotar oportunidades fugaces que comandantes más cautelosos perderían enteramente sus instintos. Sus instintos eran extraordinariamente precisos. Su timing era impecable. Su disposición a tomar riesgos calculados producía resultados que enfoques metódicos no podían igualar. Esta habilidad venía con costos. Patton era difícil de manejar, se irritaba bajo restricciones, priorizaba independencia sobre coordinación, medía éxito en términos de terreno ganado y enemigos destruidos. En lugar de adherencia a planes, trabajar con Patton requería vigilancia constante y intervención frecuente, pero Eisenhower había estado manejando a Patton por años, en norte de África, en Sicilia, por Francia y ahora en Alemania. Había aprendido cómo canalizar instintos agresivos de Patton productivamente, mientras prevenía que esos instintos causaran desastres. Era exhaustivo y frustrante, pero también era efectivo. Pregunta ahora era sí. Beneficios de mantener a Patton en comando superaban costos de su insubordinación. Si su brillantez táctica justificaba violaciones disciplinarias, si resultados excusaban métodos Eisenhower. También tenía que considerar dimensión política. Patton era enormemente popular. Con soldados estadounidenses y público estadounidense, era visto como epítome de espíritu militar estadounidense agresivo, audaz, confiado, victorioso. Relevarlo crearía tormenta de fuego de crítica. En Estados Unidos, periódicos estadounidenses lo retratarían como celos británicos, como Montgomery, usando su posición para eliminar rival, como priorizar procedimiento apropiado, sobre ganar guerra, reacción política sería severa, y complicaría relación de Eisenhower con Departamento de Guerra estadounidense y Congreso. Conversamente, rechazar recomendación de Montgomery tensaría relaciones aliadas. Montgomery lo vería como favoritismo hacia comandantes estadounidenses, como tolerancia de indisciplina, porque ofensor era estadounidense, en lugar de británico,
como socavar autoridad de Montgomery, como diputado de Eisenhower para operaciones terrestres. No había decisión que evitaría consecuencias negativas. Eisenhower tenía que elegir. ¿Qué consecuencias estaba dispuesto a aceptar? Redactó su respuesta. Redactó su respuesta a Montgomery cuidadosamente. Mensaje reconoció preocupaciones de Montgomery. Sobre coordinación y disciplina, reconoció que cruce de Rin de Patton no había seguido procedimientos aprobados, aceptó que mejor comunicación y coordinación habrían sido preferibles. Pero mensaje también dejó claro que Eisenhower no relevaría a Patton de comando. Razones. Eran tanto militares como prácticas. Militarmente, desempeño de Tercer Ejército había sido excepcional. Por toda campaña, liderazgo agresivo de Patton había producido resultados que justificaban confianza continuada en su comando. Prácticamente, guerra estaba entrando en su fase final. Fuerzas alemanas estaban colapsando. Prioridad ahora era explotación rápida, para prevenir que fuerzas alemanas establecieran nuevas líneas defensivas o continuaran resistencia prolongada. Esta era exactamente tipo de situación, donde fortalezas de Patton eran más valiosas. Mensaje de Eisenhower enfatizó que abordaría asuntos de coordinación con Patton directamente. Operaciones futuras requerirían mejor comunicación con Cuartel General Shaef, pero remover a Patton de comando no estaba garantizado, dado su desempeño y situación estratégica actual. Respuesta era diplomática, pero firme. Eisenhower estaba apoyando a Patton, a pesar de violaciones que Montgomery había identificado. Mensaje no satisfaría a Montgomery, pero reflejaba juicio de Eisenhower sobre lo que mejor servía a intereses aliados. En meses finales de guerra, mensaje fue transmitido a Cuartel General 21º Grupo de Ejército, el 28 de marzo. Reacción de Montgomery fue predeciblemente negativa. Vio decisión de Eisenhower como priorizar intereses estadounidenses sobre disciplina militar, como fallar en cumplir estándares de coordinación y cooperación que guerra de coalición requería. Pero Montgomery también reconoció que había perdido argumento. Eisenhower había tomado su decisión. Protesta adicional solo crearía fricción adicional. Sin cambiar resultado, Montgomery aceptó decisión profesionalmente, aunque su frustración con Patton y su escepticismo sobre juicio de Eisenhower, ambos se intensificaron. Tensión entre Montgomery y Patton continuaría por resto de guerra. Nunca se volverían cordiales, nunca genuinamente respetarían enfoques de otro, pero funcionarían profesionalmente dentro de estructura de comando que Eisenhower mantenía. Mientras tanto, Patton fue informado de recomendación de Montgomery y respuesta de Eisenhower. Su reacción mezcló satisfacción y resentimiento. Satisfacción de que Eisenhower lo había apoyado. Resentimiento de que Montgomery había intentado que lo removieran. Comentario de Patton sobre situación. Transmitido por múltiples fuentes. Capturó su perspectiva sobre manejo de Eisenhower, de política aliada. Cuando Patton se enteró que Eisenhower había asignado más suministros a operación de Montgomery que a Tercer Ejército, había reportadamente murmurado que Eisenhower era mejor general que británicos tenían. Era broma cruel, sugiriendo que Eisenhower favorecía intereses británicos sobre estadounidenses, pero reflejaba frustración de Patton. Con restricciones que guerra de coalición colocaba en sus operaciones Eisenhower. Tenía que balancear.
intereses estadounidenses y británicos. Patton solo se preocupaba por objetivos de Tercer Ejército, Eisenhower. Entendía esto Eisenhower. Entendía esto sobre Patton. Sabía qué comentario de Patton era. Cómo Patton procesaba frustración. En lugar de crítica seria, dos hombres, se habían conocido por décadas. Entendían fortalezas y limitaciones de otro. Su relación estaba construida en respeto mutuo, a pesar de tensión frecuente. Controversia de cruce. Controversia de cruce de Rhin gradualmente se desvaneció. A medida que ambas operaciones tuvieron éxito, y enfoque se desplazó a próxima fase de operaciones, Tercer Ejército. Continuó Tercer Ejército continuó su avance rápido este. Fuerzas británicas y canadienses avanzaron norte de Ruhr. Fuerzas estadounidenses y británicas ahora estaban profundas dentro de Alemania, y victoria final estaba aproximándose. Pero Cruce de Rhin dejó legado duradero en historia militar y en memoria popular. Se volvió ejemplo definitivo del contraste entre enfoque metódico de Montgomery y estilo audaz de Patton. Historiadores militares debatirían por décadas qué enfoque era más efectivo. Comparación estadística era cruda. Operación Plunder de Montgomery involucró 80,000 tropas, 5,000 piezas de artillería, apoyo aéreo extenso y meses de preparación. Logró todos objetivos, pero costó sobre 500 bajas. Cruce de Patton en Oppenheim involucró una división inicialmente, apoyo de fuego mínimo sin preparación, y costó menos de 100 bajas. Números sugerían que enfoque de Patton era más eficiente. Pero eficiencia no era única medida de operaciones militares. Cruce de Montgomery tenía objetivos estratégicos, más allá de simplemente cruzar río. Fue diseñado para atraer reservas alemanas y habilitar avance masivo. Cruce de Patton fue explotación oportunista de defensas enemigas débiles. Ambos enfoques tenían valor. Ambos lograron objetivos importantes. Pero percepción pública era clara. Patton había ganado carrera para cruzar Rhin, y lo había hecho en forma espectacular. Imagen de Patton orinando en Rhin se volvió legendaria, era cruda y teatral, pero capturó algo esencial. Sobre personalidad de Patton y su enfoque a guerra mostró desprecio por obstáculos que otros consideraban formidables. Redujo última gran barrera defensiva de Alemania a algo en lo que literalmente podía aliviarse. Soldados estadounidenses amaron. Gesto, porque expresaba lo que sentían, que defensas alemanas ya no eran intimidantes, que victoria era inevitable, que enemigo que había parecido tan poderoso en 1944. Ahora estaba vencido y desmoralizado Montgomery. Encontró gesto vulgar e improfesional, pero entonces Montgomery y Patton tenían conceptos fundamentalmente diferentes de lo que profesionalismo militar significaba. Montgomery valoraba planeación, coordinación y adherencia a procedimientos establecidos. Patton valoraba resultados, velocidad y gestos constructores de moral. Ninguno estaba equivocado, eran simplemente comandantes diferentes, con fortalezas diferentes, operando en contextos diferentes. Montgomery sobresalía en batallas establecidas, donde preparación y recursos podían ser concentrados. Patton sobresalía en explotación y persecución, donde velocidad y agresión eran primordiales. Genio de Eisenhower era reconocer estas diferencias y usar ambos comandantes efectivamente. Dio a Montgomery responsabilidad.
por operaciones que requerían planeación cuidadosa y coordinación. Dio a Patton responsabilidad, por operaciones que requerían velocidad y audacia, y manejó conflictos inevitables entre ellos, para prevenir que esos conflictos socavaran campaña general. Episodio de cruce de Rhin, demostró enfoque de Eisenhower perfectamente. No castigó a Patton por insubordinación, porque insubordinación de Patton había producido resultados valiosos, pero también comunicó claramente a Patton que mejor coordinación era esperada. En operaciones futuras balanceó disciplina con pragmatismo. Esto no era liderazgo de libro de texto. Doctrina militar decía que comandantes que violaban órdenes deberían enfrentar consecuencias, pero Eisenhower entendía que doctrina era guía, no regla absoluta. A veces comandantes excepcionales requerían enfoques de manejo excepcionales para principios de abril 1945. Tercer ejército estaba corriendo por Alemania Central. Fuerzas británicas y canadienses estaban cercando Ruhr. Fuerzas estadounidenses estaban aproximándose Río Elba. Resistencia alemana estaba colapsando. Guerra estaba entrando en sus semanas finales. Y cuando historiadores después analizaron cómo guerra fue ganada, cruces de Rhin presentarían prominentemente preparación cuidadosa de Montgomery en Wesel, audaz arremetida de Patton en Oppenheim. Ambas contribuyeron a romper defensas alemanas y habilitar ofensivas aliadas finales. Pero en memoria popular, era cruce de Patton que perduró. Historia de general que cruzó Rhin, con botes de lona y audacia pura, quien venció a su rival al golpe, quien orinó en río como gesto de desprecio, quien probó que a veces velocidad y audacia importan más que preparación y precaución. Montgomery completó su elaborado cruce, exactamente como planeado. Fue ejecutado con precisión y logró todos objetivos. Pero titulares eran noticias viejas. Patton ya había cruzado. Y en algún lugar en Alemania, avanzando hacia Frankfurt y más allá, Patton estaba casi ciertamente sonriendo. Había hecho exactamente lo que siempre quiso hacer. Probar que velocidad y audacia todavía ganaban guerras. Que audacia estadounidense era superior a precaución británica que él, George Patton. Era mejor comandante táctico de su generación. Eisenhower le permitió esa satisfacción, porque Eisenhower entendía algo fundamental sobre Patton. Necesitaba ganar, competir, probarse constantemente. Era exhaustivo de manejar. Creaba dolores de cabeza sin fin, pero también producía resultados que comandantes más manejables no podían igualar. Así Eisenhower mantuvo a Patton en comando, manejó su ego, canalizó su agresión, toleró su insubordinación cuando producía victorias y lidiaba con reacción política de tener subordinado que era brillante, difícil y absolutamente esencial para ganar guerra. Controversia de cruce de Rhin terminó, no con resolución clara, sino con aceptación práctica. Montgomery creía que Patton debería haber sido relevado. Patton creía que Montgomery era celoso y obsoleto. Eisenhower creía que ambos tenían valor y los manejó en consecuencia. Y guerra continuó, corriendo hacia su conclusión, con dos generales muy diferentes, probando que había más de una forma de ganar batallas, aunque nunca pudieran estar de acuerdo en cuál forma era mejor. Si esta historia de rivalidad, filosofías de comando diferentes y decisión difícil de Eisenhower te ha fascinado, suscríbete a Historias del Frente Mundial ahora mismo. Presiona campana de notificación para nunca perderte nuestras inmersiones profundas
en momentos críticos y decisiones de comando que moldearon guerra. Da me gusta que dem Tomás a este video si aprecias cómo traemos estas confrontaciones de comando a vida. Compártelo con cualquiera que ame historia militar o quiera entender cómo liderazgo de coalición realmente funciona. Deja comentario y dinos. ¿Tenía Eisenhower razón en mantener a Patton en comando a pesar de su insubordinación? ¿O debería haber apoyado recomendación de Montgomery? ¿Y desde dónde estás viendo? Nos encanta escuchar de nuestra comunidad global de entusiastas de historia. Recuerda, a veces subordinados más difíciles también son más efectivos cuando sus fortalezas son apropiadamente canalizadas. Eisenhower entendió eso, y Cruce de Rin lo probó. Gracias por ver Historias del Frente Mundial.